Muy bien, entonces la parte de los cortes que les decía, que lo estábamos viendo, ¿no? Y bueno, vamos a tener dos tipos de cortes principales para la parte de los planos. El primer corte, que es el fundamental para nosotros, es el corte de planta. ¿Y qué es el corte de planta? Pues es el corte de tipo horizontal, como estamos viendo aquí en la casita, del edificio o proyecto mediante un plano virtual, el cual a su vez remueve la parte superior del edificio. Es importante recalcar que este corte se realiza usualmente a 1,20 m o 1,40 m desde nivel de piso. Ajá. Y este corte es el que nos va a definir toda la estructura del espacio y a su vez nos va a ayudar a plantear los siguientes cortes. Entonces, les digo, a lo mejor suena un poquito medio rebuscadas las definiciones, pero son fáciles de entender. Aquí lo estamos viendo en la casita. El corte de planta es como si nosotros cortáramos, como dice aquí, de manera horizontal y quitáramos, en este caso, toda la parte del techo de la casita. Entonces, lo que estaríamos viendo de la casita sería algo así. Y si revisamos como más a detalle, pues aquí tenemos como los espacios de cada una de las ventanas, el espacio de la puerta y claro, hay una distinción entre lo que son los muros y pues cada uno de estos espacios, ¿no? Y entonces volvemos como a la misma dinámica. La casita vista en perspectiva con cada uno de los espacios de las ventanas, con cada uno de los espacios de las ventanas, se vería representada así. Aquí, si se fijan, estamos ubicando, ay, no me salen estas flechitas. A ver, estamos ubicando estos espacios, ¿no? Cada uno de estos espacios representa ventanas y puertas. Ajá. Pero aquí todavía hablando de perspectiva, cuando lo pasamos completamente a una vista sobre un plano, pues lo que vemos sería esto. Y entonces, igual, de la misma manera, aquí tenemos la distinción de ventanas y puertas. Ajá. Entonces, así es como empezamos a trabajar con esta parte de las vistas, de los planos arquitectónicos, ¿de acuerdo? Y ahora, ya con un ejemplo de una casa a lo mejor un poquito más compleja, no nada más de un cuarto, pues igual. Nosotros planteamos cada uno de estos cortes según el nivel de pisos que haya en una casa. ¿Por qué? Porque muchas veces las estructuras de las casas pues son muy diferentes en cuanto a cada una de las plantas. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos esta casa de 2 pisos o de 2 plantas. Entonces, aquí tenemos la ubicación del plano de corte, aquí que nos está indicando. Este plano está ubicado a 1,20 desde nivel de piso, o sea, se ubica siempre a 1,20, 1,40, y entonces observamos que todo este plano pues hace cortes en las ventanas, ¿no? Y entonces, ahora, ¿cómo se vería esta casa? Ya imaginando que hiciéramos ese corte, pues se vería algo así. Ajá. Así hemos quitado como toda la parte superior que abarca desde la segunda planta. Entonces, si yo les preguntara, después de haber hecho este corte, ¿qué es lo que estamos observando? ¿Cómo estamos observando que es la casita? ¿Cómo me la podrían describir? ¿Cómo sería, chicos? Una maqueta de una casa, como las enseña, ¿no? Ok, pero Yo digo, no sé. ok, eso es interesante. Pero, o sea, ¿qué es lo que estamos observando? O sea, si nosotros quitamos toda esta parte de arriba, ¿qué es lo que observamos ahora de la casa? Por los cuartos, ¿no? Ok, ajá, importante.
Ahora estamos observando las divisiones de los cuartos. Ajá. Estamos observando los muros. Aquí igual estamos viendo que el corte se hizo donde todavía se alcanzan a percibir las ventanas. Entonces estamos viendo como muchos de estos elementos. Ay, ¿dónde está el lapicito aquí? No lo encuentro. Pero bueno, les digo, estamos viendo como todas estas separaciones que antes, sin hacer el corte, pues no alcanzábamos a distinguir. Entonces, pues el plano arquitectónico nos va a permitir identificar todas estas partes de la construcción de una casa. Y entonces, otra vez, pasando a la dinámica que veíamos en la parte anterior y ya representado el plano, ahora sí, por medio de un dibujo, pues nosotros lo que tendríamos ya como plano arquitectónico, puesto ya en bidimensional, pues sería esto. Entonces, vamos a analizar como un poquito de este plano y compararlo desde la casita que veíamos acá. Ajá. Aquí estamos viendo las escaleras. Entonces, si nosotros revisamos el corte, pues sí, aquí se alcanza a ver que hay unas escaleras. Si podemos revisar bien, unas de las líneas de las escaleras son líneas continuas y las otras son estas líneas punteadas. ¿Eso por qué? Porque cuando se hizo el corte, solo se alcanzan a ver como las líneas que apenas van llegando al segundo piso, que serían estas, y estas otras líneas que corresponden al resto de las escaleras, pues nada más se imaginen. O sea, no las alcanzamos a ver dentro del corte, pero sabemos que están ahí. Estamos viendo las ventanas. Las ventanas tienen una simbología para ubicar y dibujar dentro del plano arquitectónico. Entonces, estas que vemos aquí nos indican ventanas, todas estas. Incluso si observamos como un poquito de detalle, veríamos que estas ventanas no están completamente alineadas, a diferencia de las de acá, que sí están alineadas. Y eso nos indica que cuando vemos como este tipo de alineación, que las ventanas se abren de manera en que se corre hacia un lado. Entonces por eso vemos que una está un poquito encima de la otra. Y en cambio, este tipo de ventanas de acá son o ventanas que se abren así, o a lo mejor que nada más se abren hacia un lado, pero que funcionan de manera horizontal. Ok, también, ¿qué más estamos viendo? Vemos las puertas, como están marcadas aquí. Todas estas son puertas y si nos fijamos bien, cada una de estas puertas que estoy marcando aquí con las flechitas azules para no confundirnos tanto. Bueno, cada una de esas puertas tienen marcada una curvatura. ¿Alguien sabe por qué o se imagina por qué tienen esa curvatura las puertas? Porque abre así, ¿no? Ajá, exacto, sí, sí, sí. Esa curva nos indica la dirección de cómo va a abrir, cómo va a abrir la puerta, ¿no? En este caso, las puertas, si se fijan, todas las puertas abren hacia adentro. Por eso la puerta está hacia la dirección de la parte interna. Y bueno, se me está olvidando cómo hacer la comparación. Me regreso tantito hacia acá. Aquí estamos viendo, vemos la ubicación aquí de las puertas, que son estas de aquí. Aquí está la puerta principal, que equivale a esta de acá. Entonces, todo está completamente pues dispuesto hacia la casita del modelo 3D. Okay. ¿Qué también es importante marcar? Como vemos aquí en estas líneas punteadas, esto representa a la línea del techo, que aunque lo hayamos quitado, sigue siendo parte de la casa y es una parte que sobresale, como vemos acá. Entonces, se marca o se interpreta con línea punteada, nada más para identificar que está ahí. Entonces, si nos damos cuenta, pues el ejercicio de sacar un plano no es complicado. O sea, bueno, es complicado porque requiere que nos aprendamos de mucha simbología. Por ejemplo, aquí en esta parte, les pongo un poquito de la simbología. Entonces,
Ahorita les explico lo de los ejes, pero se marcan los ejes de la construcción, se marca el nivel del piso, o sea, cuántas plantas estamos trabajando, se marcan las puertas, así como vimos en el plano de acá, indicando hacia dónde va a abrir. Se marcan las ventanas, siempre de esta manera. Se marca el número de puertas y también el número de ventanas. ¿Ah? Esta es como la simbología base. Y entonces, bueno, aquí lo que les decía un poquito de la puerta, en una representación tridimensional de la puerta, pues la veríamos así. Y entonces este es como el recorrido que hace la puerta, pero ya pasándola dentro de un plano, pues la estaríamos imaginando así, de esta manera. También es importante resaltar que si la puerta se abre hacia los dos lados, como en este ejemplo de acá, pues la curvatura se marca de manera completa. Y esto nos indica pues, que la puerta abre en dos direcciones. ¿Ah? No sé si hasta aquí hay alguna duda, chicos. Si sí se está entendiendo. Todo bien. ¿Todo bien? Excelente, eso me gusta. Y bueno, en cuanto a las ventanas, igual. La representación, recuerden que estamos hablando de representación o corte de planta, el que está visto desde arriba. Entonces, para las ventanas, igual aquí estamos imaginando la ventana, que se hizo el corte. Entonces, ¿qué es lo que veríamos de la ventana? Pues veríamos estos espacios de los muros y la parte, pues, del cristal. Entonces, como vimos en el plano completo anterior, pues su representación se vería más o menos así, pensando que la estamos viendo desde arriba. Entonces aquí vemos los muros, que equivalen a esto de acá, y vemos los vidrios, ¿no? Y así es como se representa el vidrio. ¿Por qué? Porque, bueno, el vidrio consta de, primero, el marco de la ventana, después el vidrio tal cual de la ventana, y lo que se llama antepecho de la ventana. El antepecho es como esta pequeña saliente o espacio que queda todavía como de concreto o de cemento de la ventana y que sirve como soporte. Entonces aquí es como estamos viendo pues que llegamos a esta representación tal cual de la ventana. Algo que quiero que notemos, chicos, y es como algo que ya estábamos repasando, es que sí es importante distinguir que hay grosores de líneas en la representación del plano arquitectónico. Por ejemplo, aquí, tanto en la representación de puertas como en la de las ventanas, vemos que lo que es muro tiene una línea más oscura a lo que es una ventana. Y acá lo vemos también claramente. ¿Y eso por qué? Porque pues está normalizado en el plano arquitectónico la segmentación o la distinción de grosores de cada una de estas líneas. Eso ahorita les voy a poner como más claramente cuáles van a ser los tipos de líneas y los lápices que se tienen que usar para cada una de estas partes. Así que espero que sí tengan a la mano todos sus lápices, porque pues aquí sí son bastante importantes. Pero bueno, prosigo un poquito. Y a lo mejor esta es la parte que se nos hace un poquito confusa. ¿Por qué? Porque a partir del dibujo de planta, de este dibujo se van a sacar los siguientes cortes. Entonces, si desde un principio la planta no se sacó bien o no se hizo bien, quiere decir que el resto de los cortes que vayamos a hacer van a estar mal. Entonces, la planta es como no voy a decir la más importante, porque cada corte es importante, pero es la que tiene más peso, porque de ella depende el resto de los siguientes planos que se van a sacar. Entonces, a partir de la planta, lo que se hace es imaginar cuáles van a ser nuestros nuevos cortes, ¿no? Lo que estamos viendo aquí, estos numeritos, números y letras, son el marcar cómo vamos a cortar ahora la casa. Es decir, estas letras que es A y A y que están marcando esta línea es un nuevo corte. Letra B con B es otro nuevo corte.
C con C otro nuevo corte y así sucesivamente. A lo mejor ahorita no queda claro, pero pues vamos a ver que con los siguientes ejemplos sí va a estar más fácil. ¿De acuerdo? Entonces, nuestros nuevos 2 cortes que van a salir a partir del corte de planta va a ser corte longitudinal, es decir, a lo largo del proyecto, y el corte transversal, a lo ancho del proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, corte longitudinal. Si el corte longitudinal es a lo largo, estaríamos imaginando que estamos pues cortando la casita a lo largo, como vemos en el ejemplo de aquí. Y estamos tomando el mismo ejemplo de la casita. Entonces, si se realiza este corte longitudinal, ¿qué es lo que estamos viendo ahora de la casita, chicos? ¿Qué estaríamos viendo ahora? Ah, La visión de la pero esta desde otro corte. A ver, La perdón. parte de adentro, maestra. Ok, la parte de adentro. Bueno, O sea, en los el de... cuartos a la mitad y todo eso, ¿no? Ah, ok, sí. Aquí estamos viendo los La cuartos casa a la mochada. Aquí estamos viendo los cuartos a la mitad, pero es importante recalcar que ahora estamos viendo incluso las estructuras de los techos. Aquí sí estamos viendo las 2 plantas de la casa, no como en el corte de planta. E igual, aquí en este corte estamos viendo las escaleras. O sea, estamos viendo otra distribución, otra imagen de la casa. ¿De acuerdo? En el corte transversal, que es hacia lo ancho, o sea, estamos pensando ahora hacia lo ancho, que es el de acá. Igual es muy similar lo que estamos viendo porque pues la casa es como muy igual en ese sentido. Pero por ejemplo, ahora la vista de las escaleras cambia. Aquí las escaleras las estaríamos viendo de frente, aquí las estamos viendo de perfil. De lado. Exacto, las estamos viendo de lado. Y la estructura del techo también, la imagen es diferente. ¿Sí? Ok, y ahora viene a lo mejor un poquito lo complicado, ¿de acuerdo? Este vuelve a ser nuestro mismo plano, nuestro mismo corte de planta, el mismo plano de corte de planta. Y ahora aquí este que es A y A', B y B', nos están indicando que la casita se ha cortado por esa parte, ¿de acuerdo? Es que no sé si me vayan a entender. Ok, me regreso acá. Estas líneas nos indican los nuevos cortes, tanto longitudinales como transversales. Es decir, que ahí vamos a imaginar que se va a hacer el corte a partir de la planta. Entonces, estos cortes que vemos en estas figuritas tridimensionales están representados aquí. El corte longitudinal AA', que es el que se marca así, es el que nos estaría dando esta vista de la casita. Ajá. En cambio, el corte transversal, que es de B a B', aquí marcado sobre planta, es el que nos estaría dando esta vista. No sé si se entiende, chicos. No lo entendí, maestra, otra vez. Simón. A ver, otra vez. El corte de planta es donde nosotros vamos a marcar los nuevos cortes, tanto el transversal como el longitudinal, ¿de acuerdo? Entonces, quedamos que corte longitudinal es a lo largo. Ajá. Y entonces, el corte, este de aquí, este corte que estamos viendo, obsérvenlo bien, se alcanzan a ver las escaleras, el techo está partido casi a la mitad, todos estos detalles se representa dentro del plano de planta, dentro del corte de planta, con esta línea de aquí, esta línea punteada que viene de A' a la letra A normal. Si quieren, aquí es que necesito que sí se entienda un poquito mejor esta parte. A ver, déjenme se los marco. Okay. A ver, aquí está. ¿Sí? Toda esta parte es la que nos está indicando A'. Ajá.
Es decir, que por aquí ahora vamos a cortar nuestra casita. Entonces, si nosotros hacemos ese corte de la casita como se dibuja aquí, lo que tendríamos ahora sería la casita cortada de esta manera. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí, Pau? ¿Te Sí. veo dudando? No entendí. ¿Qué está A ver, pasando otra ahí, vez. Paula? Cállate. Es que sí está confuso. Sí está confuso. La verdad, cuesta trabajo entenderlo al principio. Me voy a saltar para acá. ¿Ok? Este es nuestro Ajá. corte A'. Ajá. Y está representado así. O sea, nosotros cortamos la casita, lo que se va a ver es de esta manera. ¿De acuerdo? Chicos, si se me va el internet, como me suele pasar, por favor, se me quedan aquí y yo regreso con... Bueno, Es que lo llaman como están llamando ahorita, siempre se me va el internet. Pero bueno, a ver, continúa un poquito. Aquí estamos entonces viendo corte A'. Entonces, así es como se ve el plano. Y este corte está indicado aquí, desde nuestro corte de planta. Ajá. O sea, para sacar ese plano que vimos acá, lo planteamos primero desde aquí. ¿Sí o no, Pau? Sí. ¿Segura? Ok, igual ahorita les voy a poner otro ejemplo desde un modelo 3D que hice, ¿de acuerdo? Entonces,